Suma de los ángulos interiores de polígonos. En esta clase vamos a ver cómo encontrar la sumatoria de los ángulos interiores de cualquier polígono. Para eso vamos a empezar resolviendo esta tabla que nos muestra 4 columnas. La primera nos muestra el nombre de los polígonos, la segunda el número de lados de cada polígono en cuestión, y la que vamos a completar es la tercera y cuarta columna, que nos dice aquí diagonales desde un vértice y triángulos en los que se dividió, una vez trazando las diagonales desde un vértice. Vamos a empezar revisando esta definición que nos dice aquí que las diagonales son segmentos que van de un vértice a otro no consecutivo. Vamos a empezar con el triángulo y vamos a ver cuántas diagonales tiene que cumplan estas especificaciones. Un triángulo, como ya sabemos, tiene 3 lados y también tiene 3 vértices. Vamos a dibujar por aquí un triángulo. Aquí estamos señalando sus 3 vértices y tiene 3 lados. Si nosotros intentamos desde este vértice trazar segmentos a otro vértice no consecutivo, nos vamos a dar cuenta que no existe un vértice que no sea consecutivo. Tiene otros 2 vértices, pero son consecutivos ya que están juntos compartiendo el mismo lado. No se puede trazar una diagonal. Si nosotros trazáramos aquí esta diagonal, es un vértice consecutivo igual aquí y no cumplen la definición de diagonal. Entonces aquí podemos decir que se trazan 0 diagonales desde un vértice en el triángulo. Triángulos en los que se dividió una vez trazando las diagonales, pues no se dividió en ninguno. Sin embargo hay uno, que es el original. Partimos de un triángulo, entonces aquí hay que responder que hay un triángulo. Por otro lado tenemos un cuadrilátero que tiene 4 lados, vamos a dibujarlo por aquí. Puede ser regular o irregular, eso no va a importar. Entonces ahora nos vamos a trazar las diagonales. Nos dice la definición que debe ser desde un vértice que nosotros elijamos, en este caso va a ser este, a otro no consecutivo. Sus vértices consecutivos sería este y este. Este es el único no consecutivo, entonces ahí podemos trazar una diagonal. Ahí sí podemos trazar una diagonal como ya vimos y se forman 2 triángulos, que son los que vamos a anotar aquí. Se forman 2 triángulos y se puede trazar una diagonal como ya vimos. Ahora tenemos el pentágono que tiene 5 lados y también va a tener 5 vértices. Vamos a dibujar uno por aquí rápidamente para hacer el ejemplo. Tomamos un vértice el que nosotros queramos, en este caso va a ser este. Sus vértices consecutivos son este y este que acabo de señalar con rojo. Entonces debemos trazar desde aquí a los otros vértices que son los no consecutivos, que sería este y este. Y aquí claramente se está viendo que se forman 3 triángulos. Estamos formando 3 triángulos que aquí vamos a completar y trazamos 2 diagonales. Por aquí anotamos ese valor. Nos pasamos ahora al hexágono. Vamos a dibujar un hexágono por aquí, que es una figura de 6 lados y 6 vértices. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a elegir un vértice, el que nosotros queramos. En este caso va a ser este. Sus vértices consecutivos van a ser este y este. Entonces esos no los vamos a tomar, ya que si quisiéramos trazar segmentos, serían los mismos lados y no tiene caso hacer eso, porque no cumple con la definición de diagonal que revisamos al principio. Entonces por aquí vamos a ver que se puede con este vértice, se puede también con este y también se puede con este. Y entonces formamos 1, 2, 3 y 4 triángulos. Por aquí anotamos que se forman 4 triángulos y fueron 3 diagonales desde un vértice. El heptágono es una figura de 7 lados. Vamos a dibujarla por aquí rápidamente. Aquí tenemos esa figura de 7 lados y vamos a elegir un vértice que va a ser este. Entonces podemos trazar diagonales desde este vértice a sus vértices no consecutivos. Vamos a trazar segmentos para formar esos triángulos. Y aquí vemos que se forman 1, 2, 3, 4 y 5. Se forman 5 triángulos y pudimos trazar 4 diagonales desde un vértice. El que sigue es el octágono, es una figura de 8 lados, la vamos a dibujar por aquí rápidamente. Y aquí tenemos ya un octágono, una figura de 8 lados, como ya dijimos. Podemos elegir el vértice que queramos, siempre se va a cumplir el mismo número de diagonales. Vamos a elegir este y desde este vértice vamos a trazar segmentos hasta los vértices no consecutivos. Recuerden que los consecutivos son estos que están junto a él, compartiendo un lado. Entonces los no consecutivos van a ser estos, va a ser este también, este de por acá, acá tenemos otro y este es el último. Y vamos a ver cuántos triángulos se forman 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí anotamos que se forman 6 triángulos y fueron 5 diagonales las que se pueden trazar desde un vértice. Aquí tenemos ya este eneágono o nonágono, también lo pueden encontrar de esa manera. Una figura de 9 lados y hemos trazado desde este vértice las diagonales hacia los vértices no consecutivos. Se han podido trazar 6 diagonales y se forman 7 triángulos. Aquí están identificados esos 7 triángulos y ya completamos la tabla con esos datos que obtuvimos de trazar las diagonales y contar los triángulos.
Aquí tenemos esta figura de 10 lados, o también llamada decágono. Vamos a elegir un vértice, en este caso será este, y vamos a trazar también las diagonales para ver cuántos triángulos se forman a los vértices no consecutivos, recuérdenlo. Entonces aquí trazamos la primera, aquí va la segunda, van dos diagonales, tercera diagonal, cuarta diagonal, esta sería la quinta, la sexta y la séptima diagonal. Se pueden trazar 7 diagonales y vamos a contar los triángulos que se forman. Este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el triángulo número 8. Se pueden formar 8 triángulos. ¿Qué pasará ahora entonces cuando tengamos una figura de n lados? Fíjense que aquí ya estamos generalizando, estamos anotando un número n de lados que pueden ser 20, 30, 40, 100 lados, no importa cuántos vayan a ser. Hay que analizar estas dos columnas de datos y hay que darnos cuenta cómo se obtuvo el número de diagonales a partir del número de lados. ¿Qué le tuvimos que hacer al 3 para obtener 0? ¿Qué se le hizo al 4 para obtener 1? ¿Qué se le hizo al 5 para obtener 2? Al 6 para obtener 3 y así sucesivamente. Eso va a ser lo mismo que se le va a hacer a n para obtener el número de diagonales. Entonces yo creo que ya se han dado cuenta que al 3 hay que restarle 3, 3 menos 3 es 0, 4 menos 3 es 1, 5 menos 3 es 2, 6 menos 3 es 3 y eso se va a cumplir para todas las figuras. Entonces el número de diagonales desde un vértice cuando el número de lados es n va a ser n-3. Está muy claro, siempre al número de lados hay que restarle 3 y van a ser el número de diagonales que se van a poder trazar desde un vértice. ¿Qué pasará con los triángulos que se forman? Fíjense que aquí es 0 más 1, más 1, 1 más 1 es 2, más 1 es 3, más 1 es 4, más 1 es 5, todo es más 1. 7 más 1 es 8 y así sucesivamente. Entonces si al número de diagonales le sumamos 1, nos da el número de triángulos en que se dividió. Entonces si nosotros tenemos n-3 y le sumamos 1, nos va a dar n-2, porque menos 3 más 1 es igual a menos 2. Entonces ya tenemos esta expresión. n-2 será el número de triángulos en los que está dividido cualquier figura de n lados. Esto es lo que nos va a servir para encontrar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos en los que se va a aplicar esta expresión. Este ejercicio que vamos a resolver es una tabla muy similar a la anterior. Si se dan cuenta, son las mismas figuras desde un triángulo hasta un decágono. Solamente que ahora ya vamos a anotar la suma de las medidas de los ángulos interiores de cada uno de esos polígonos. Aquí ya escribimos que el número de lados está representado con la literal n y los triángulos en los que se va a dividir cada una de las figuras es n-2. Ya vimos por qué se cumple esto en el ejemplo anterior. Vamos a revisar esta información que ya hemos visto en otro video. En la descripción de este les voy a dejar el enlace para que puedan checar el porqué de esta información, que dice aquí que ya sabemos que las medidas de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. En ese video que les menciono, les explico por qué la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180. Vamos a tomar esta información muy en cuenta, ya que como hemos visto los polígonos se dividen en triángulos y queremos saber la suma de los ángulos que se forman en un polígono, y si se forman triángulos dentro de los polígonos, es muy lógico decir que tenemos que tomar en cuenta las medidas de los ángulos interiores de los triángulos. Entonces, para generalizar aquí la suma de las medidas de los ángulos interiores del polígono, podemos escribir como 180 por n-2, ya que n-2 es el número de triángulos que se forman en cada figura, y cada triángulo que se forma tiene 180 grados. Entonces esta es la expresión que tenemos que utilizar para encontrar la sumatoria de los ángulos internos de cada polígono. Ya sabemos que en un triángulo tiene 3 lados, entonces n es 3, 3 menos 2 es 1, se forma un triángulo. Entonces aquí es 1 por 180 es 180. Vamos a anotar aquí la operación completa. Vamos a anotar 180 por n-2, pero n-2 es 1. Entonces aquí será 180 grados. En el cuadrilátero n es 4, 4 menos 2 es 2, entonces vamos a tener 180 por 2, porque se forman dos triángulos y cada uno tiene 180 grados, como ya sabemos. Entonces aquí va a ser 360 grados. En el pentágono n es 5, 5 menos 2 es 3, vamos a tener 180 por 3, porque se forman tres triángulos y cada uno mide 180. Eso es igual a 540. 540 grados es la sumatoria de todos los ángulos de un pentágono.
Aquí se forman 4 triángulos, porque n es 6 y 6 menos 2 es 4. Entonces vamos a tener 180 por 4. Eso es igual a 720 grados. Nos pasamos al heptágono, tiene 7 lados, n es 7, 7 menos 2 es 5. Aquí hay que multiplicar 180 por 5. Eso es igual a 900 grados. El octágono tiene 8 lados, entonces es 8 menos 2, se forman 6 triángulos. Hay que multiplicar 180 por 6. Y eso es igual a 1080 grados. El nonágono tiene 9 lados, 9 menos 2 es 7. Aquí hay que multiplicar 180 por 7. Eso es igual a 1260. El último es el decágono, n es 10, 10 menos 2 da 8. Hay que multiplicar 180 de cada triángulo por 8 que se forman. Y 180 por 8 es 1440 grados. Aquí estamos hablando de la sumatoria de todos los ángulos interiores de las figuras. Ya si estuviéramos hablando de un triángulo equilátero, por ejemplo, habría que dividir 180 entre 3, porque los 3 ángulos van a medir lo mismo. En este caso serían 60 grados. Como ya saben, cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide 60 grados. En el cuadrilátero hay que dividir 360 entre 4. 360 entre 4 y cada uno va a ser de 90 grados. En el pentágono regular hay que dividir 540 entre 5, aquí entre 6 y así sucesivamente, ya que si las figuras son polígonos regulares, sus ángulos deben medir lo mismo. Y entonces las sumatorias hay que dividirlas entre el número de lados, que va a ser igual al número de ángulos que se forman en cada una de las figuras. Pero así es como se obtiene la sumatoria de todos los ángulos. Más adelante vamos a ver más ejercicios donde podemos utilizar la sumatoria de las medidas de los ángulos de polígonos.